mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. En este día vamos a estudiar la lección número 7 de este grupo de lecciones que se denomina Alégrense. El nombre de esta lección se llama Desarrollando la Salvación. El objetivo principal de esta lección es desafiar al estudiante a comprometerse en el desarrollo de su salvación de manera continua y gozosa y mostrar qué significa esto. Estas cosas son precisamente las que vamos a estudiar en este día, ¿ya? Para ello los voy a invitar a que oremos, para que Dios prepare nuestra mente, nuestro corazón para poder entender esta lección. Maravilloso Dios y buen Padre que estás en los cielos, alabamos, glorificamos, exaltamos su nombre. Le doy gracias, Padre, porque nos bendice cada día. Y en este día quiero pedirle, Señor, por todas las personas que escucharán esta lección, que puedan orar, que puedan comprender, que puedan entender, Señor amado, su palabra. Para ello le pido, permita, Señor, de que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno y de esta manera, Señor, su palabra quede impregnada en el corazón de las personas. Para ello le doy gracias y le alabo en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. La introducción a esta lección nos dice lo siguiente. En el pasaje estudiado en la lección anterior, Pablo nos presenta a Jesús como un gran ejemplo a imitar en la vida diaria de los cristianos, allá en Filipenses, allá en Filipo, la gente de Filipo. Esta información la obtenemos de la Biblia, por supuesto, en Filipenses capítulo 2 y los versos del 1 al 11. Cristo es un ejemplo para los cristianos en todos los sentidos. Sin embargo, el apóstol destacó la obediencia de nuestro Señor a la voluntad del Padre. Aunque Él era Dios, Jesús decidió vivir como un siervo obediente. Jesús hizo justo lo contrario que Adán. Adán no era Dios, pero anhelaba ser igual a Dios y pecó. Es decir, desobedeció. El pecado es la autonomía soberbia que se opera y que se opone a Dios. Quiero tener mi propia vida, no quiero obedecer. ¿Por qué es importante todo este trasfondo? La parte de la carta a los Filipenses, que es el centro del estudio, es un llamado a la obediencia. Dios quiere que obedezcamos, que no seamos igual que Adán. Adán fue inducido por el enemigo, por supuesto, y su falta de experiencia lo hizo pecar. 1. Analizando el texto. El pasaje base para esta lección es Filipenses capítulo 2 y los versos del 12 al 18 en la versión de la Biblia Reina Valera actualizada. El pasaje comienza con "de modo que". Es una traducción de la conjunción griega oste. Como hemos dicho, este pasaje tiene una conexión profunda con Filipenses capítulo 2 y los versos del 1 al 11. Es un llamado a la obediencia frente a las poderosas verdades anunciadas anteriormente. ¿Cuál es el contenido de este recurso? Vamos a ver. Todas las lecciones tienen preguntas y vamos a ir anotando la primera de inmediato para ir respondiendo a medida que vamos desarrollando la lección.
La pregunta número 1 dice, Pablo hace un apelo a la obediencia. En Filipenses capítulo 2 y el verso 12 dice, comente la contundencia, certeza, significado y gravedad de dicho apelo. Consulte el ítem número 1 del comentario anterior. Filipenses capítulo 2 y verso 12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Un llamado para el desarrollo de la salvación. Pablo sabe de que la iglesia de Filipo es una comunidad obediente. Los cristianos de esa iglesia siempre tomaron muy en serio sus indicaciones, especialmente cuando estaba presente entre ellos. Sin embargo, Pablo hace un llamado especial en este pasaje. Ahora que estoy lejos, deben obedecer más que nunca. El verso 12 al inicio. ¿Y cuál es el apelo del apóstol? Les dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios en que obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Podemos destacar algunos aspectos de este apelo. Primero, su contundencia. El verbo desarrollar es un imperativo en el idioma original. Además está en tiempo presente, trayendo una idea de acción continua, repetida y duradera. Por lo tanto, no es una orden dada así a la ligera, al paso. El apóstol tiene en mente un esfuerzo de por vida. Segundo, su certeza. El apelo se basa en la superación de que los cristianos ya tienen la salvación. Pablo habla de su salvación. Es importante resaltar esto. Tercero, su significado. Verso 12. Desarrollar la salvación no es un imperativo para que los cristianos se esfuercen por ganar la salvación o mantenerla. Es simplemente una orden para que la comunidad de cristianos practique la salvación. Una cosa es ser salvo y otra es vivir como salvo. Hay un dicho popular que dice, no basta ser la señora del César, hay que parecer la señora del César. Por lo tanto, decir ser cristiano no basta con decirlo, hay que parecer ser cristiano también. Es simplemente una orden para que la comunidad cristiana practique la salvación. Como les decía, una cosa es ser salvo y otra cosa es vivir como salvo. Una vez que hemos recibido la salvación, que la tenemos por supuesto, debemos vivir a la altura, agradando a Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuarto, su seriedad. El llamado a trabajar en la salvación con temor y temblor, el hecho de que seamos poseedores de la salvación, no puede inducirnos a relajarnos, sino a respetar con reverencia a Dios y su voluntad. Todo cristiano debe vivir la vida cristiana con seriedad, con gran temor de ofender o desagradar a Dios. Después de que Él nos amó lo suficiente como para darnos a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Finalmente, quinto es su estímulo. El verso 13. Aunque el deber de desarrollar continuamente la salvación recibida con seriedad
se los informa a los cristianos que no están solos. El texto dice que es Dios quien obra tanto en el querer como en el hacer. Es Dios el que opera en las personas. ¿Ya? Verso 13. Pablo está introduciendo la promesa de la ayuda divina, de la asistencia misericordiosa de Dios. En dos direcciones. Dios nos hace anhelar su voluntad y nos da poder para hacerla. A través del Espíritu Santo que mora en nosotros, podemos desarrollar la voluntad de Dios y estamos facultados para obedecerla. Amén. Pregunta número 2 dice: ¿cuál es el estímulo que le da Pablo a los cristianos con respecto al mandamiento de desarrollar la salvación? Lea Filipenses 2:13, dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. 2. Un apelo dirigido a demostrar la salvación. La primera parte del pasaje en estudio es teórico, pero la segunda es práctica. Parece que Pablo ejemplifica exactamente lo que significa trabajar en la salvación. Se destacan al menos 3 ámbitos. El ámbito de las relaciones, de los testimonios y también del compromiso. Examinemos brevemente cada uno de ellos. Primero, el ámbito de las relaciones. Verso 14. El apóstol escribe: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Verso 14. La palabra murmuración en el idioma griego también trae la idea de susurros, de descontentamiento. Aquí Pablo combate el descontentamiento que siempre envenena las relaciones entre cristianos. Por otro lado, la palabra discusiones apunta a debates inútiles que no llevan a ninguna parte y que dan lugar a litigios y peleas entre los hermanos. En segundo lugar, el ámbito del testimonio. Los cristianos deben evitar las murmuraciones y las discusiones para que sean irreprensibles, sinceros y justos. Se debe evitar cualquier cosa que tenga el potencial de generar censura o escándalo. Es interesante que Pablo diga que deben actuar así para llegar a ser hijos de Dios. Necesitamos entender esto. La Biblia es clara en que nos convertimos en hijos de Dios cuando creemos en Cristo. La posesión de un hijo de Dios se nos da en la conversión. Sin embargo, es en el proceso de santificación que evidenciamos nuestra filiación. El Hijo de Dios debe vivir como tal, aún en medio de la generación retorcida y perversa. Precisamente en tales circunstancias debe ser como una luz en la oscuridad, haciendo la voluntad del Padre. Finalmente, en tercer lugar, tenemos el ámbito del compromiso. Ante una generación corrupta y perversa, los cristianos deben mantener su compromiso con la palabra de vida. El texto dice: sosteniendo firmemente la palabra de vida. Verso 16. El verbo sostener en el griego original es pecho. Además del significado de agarrar fuerte, este verbo significa mostrar o presentar. Los filipenses deben tener en compromiso firme de compartir la palabra.
Esta acción traería mucha alegría al corazón del apóstol. Además de compartir la palabra de vida, Pablo deja claro en su carta el profundo compromiso de los filipenses al servicio de la fe. Verso 17. Esa iglesia ya había demostrado su compromiso con el Evangelio, uniéndose más de una vez para ayudar a Pablo. El apóstol considera su fe como un sacrificio y está dispuesto a derramar como una liberación, es decir, a dar su vida, si es necesario, por el bienestar espiritual de ellos. Es decir, a dar su vida. El pasaje termina con un imperativo más. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. El verso 18. Pablo se regocijó con el progreso y el compromiso en la fe de los filipenses. Y les pide que se regocijen con él por esta misma razón. La expresión compartan su gozo conmigo es un imperativo y tiene fuerza de exhortación. Tercera pregunta. Lea Filipenses 2, 14 y 15 y comente cómo desarrolla la salvación en la práctica a través de relaciones transformadas y un testimonio ejemplar. Utilice los primeros párrafos del ítem número 2. Filipenses capítulo 2 y los versos 14 y 15 que nos pide que leamos, dicen así: haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Amén. También aprovechamos de ver también en el mismo ítem la pregunta número 4, ¿ya? Que dice, lea Filipenses 2:18 y responda, ¿qué compromiso deben tomar aquellos en serio los filipenses ante la necesidad de desarrollar la salvación de manera práctica? Consulte el último párrafo del ítem número 2. La pregunta anterior decía que viéramos los primer párrafos del ítem número, el primero, y en la cuarta, los últimos párrafos finales del mismo ítem. La pregunta número 4 nos dice, lean Filipenses 2 del 16 al 18. ¿Qué dice? Y ustedes también les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Pablo se regocijó en el proceso y en el compromiso en la fe de los filipenses y les pide que se regocijen con él por la misma razón. La expresión compartan su gozo conmigo es un imperativo y tiene fuerza de exhortación. Así, los primeros párrafos del ítem número 2 nos decía que Pablo ejemplariza exactamente lo que significa trabajar la salvación. Se destacan al menos 3 ámbitos en el aspecto de las relaciones, el testimonio y el compromiso, ¿ya? Esos son los 3 aspectos. Por lo tanto, desarrollamos cada uno de ellos, ¿ya? El ámbito de las relaciones, el apóstol escribe, hagan todas las cosas sin murmuración ni discusiones. El segundo ámbito, los cristianos deben evitar las murmuraciones y las discusiones para que sean irreprensibles, sinceros y justos. Por lo tanto, en tercer lugar tenemos el ámbito del compromiso.
Ante una generación corrupta y perversa, los cristianos deben mantener su compromiso con la palabra de Dios. Así que por lo tanto debemos ser irreprensibles en eso. ¿Ya? 2. Segundo, aplicando el texto bíblico. 1. Desarrollemos nuestra salvación a diario. La salvación es un regalo que recibimos inmediatamente. Por definición podemos decir que la salvación es la liberación del pecado y su efecto a una nueva vida en Cristo Jesús. Sin embargo, una vez salvo, esta liberación del pecado no ocurre de una vez por todas. De ahí el apelo: desarrollen la salvación, o de otra manera, lleven a cabo su salvación. Cosas poderosas suceden cuando somos salvos: regeneración, justificación y adopción. Además, el Espíritu se instala en nosotros. Él es quien nos ayuda y nos da el poder de vivir la salvación de manera práctica y continua. ¿Es usted salvo? Viva como tal entonces, día a día, imite a Jesús y apártese del pecado. Este es un mandamiento que debemos obedecer toda nuestra vida. Discuta con la clase el significado de salvación, implicación a desarrollarlo día a día. De ejemplos prácticos. Leíamos nosotros anteriormente, desarrollando la salvación diaria, es que cuando nosotros aceptamos a Cristo somos salvos. Nosotros no nacimos con la salvación. La salvación para nosotros es adherente, no inherente, adherente. ¿Qué significa adherente? Que se adhiere a nosotros en el camino. Inherente significa que cuando uno nace ya viene salvo, cosa que no es así. Por lo tanto, la salvación para nosotros es adherente, se adhiere a nosotros. Nosotros éramos malos, pero en un momento de nuestra vida, dependiendo a la edad que aceptamos a Cristo, hasta ahí éramos malos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero debido al grande amor de Dios, Él vino y murió por nosotros. Ahora, si nosotros, siendo malos, aceptamos el sacrificio de Jesús como sustituto por mis pecados y acepto a Jesús como tal, dice la Biblia de que paso a ser hijo de Dios. Él me acepta como hijo de Dios. Pero yo tengo que hacer cosas, porque todo esto, el creer, el aceptar a Cristo es de aquí, de conciencia. Pero yo debo demostrar que soy salvo. Como dijo Jesús a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, la Biblia dice también en Mateo 28, dice: id por el mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También en Marcos 16 nos dice de que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, nosotros debemos creer y también bautizarnos, porque bautizarnos significa morir para el mundo y nacer para Dios. O sea, el paso por debajo de las aguas. ¿Ya? Significa morir, sepultarse y resucitar. Por ese motivo, nosotros debemos considerar que ahí ya somos salvos. Ya Dios nos dio la salvación. Pero nosotros estamos acostumbrados a hacer lo malo, a vivir mal, a ser contrario a Dios. Pero Dios nos da la posibilidad de cambiar. Y día a día yo debo irme perfeccionándome en hacer lo bueno. Eso se llama santificación. Hasta que llegue un momento en que ya no voy a pecar, ya voy a entender todas las cosas, voy a comprender y no lo voy a hacer. Voy a vivir para Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Pero esa santificación no dura un
1, 2, 3, 4, 5 meses, un año. No, dura toda la vida. Y Dios nos dice de que si yo creo que estoy ya listo, santificado, ya no necesito más, debo seguir haciéndolo porque todavía me falta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vivir nuestra salvación. Vivir la salvación, como les digo, es aceptar a Cristo, bautizarse y seguir caminando con Cristo a nuestro lado. Hasta cuando Él venga o hasta el día que Él me llame. Por lo tanto, Él es quien nos ayuda y nos da el poder para vivir la salvación de manera práctica y continua. ¿Es usted salvo? Viva como tal, día a día, imite a Jesús y apártese del pecado. Este es un mandamiento que debemos obedecer toda nuestra vida. ¿Me entendió? Muy bien. Tenemos el desafío semanal. ¿Conoce a alguien que se haya estancado en la vida cristiana? Gente que la marca principalmente de la vida es la relajación, se relajó. ¿Es su caso? Tal vez lo hiciste varias promesas a Dios al principio de año y ahora, hacia la mitad del año, se ha dado cuenta de que eran solo palabras. Sin embargo, a la luz de lo que estamos tratando, esto puede ser diferente. Haga un compromiso con Jesús. Dedíquese a marcar la diferencia en medio de una generación corrupta y perversa. Desarrolle su salvación con temor y temblor. Sea luz en medio de la oscuridad. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? ¿Hay alguien a quien necesites proclamar la palabra de vida? ¿Hay alguien a quien necesites abrazar hoy? Hágalo lo más pronto posible. En el día de Cristo tendremos mucha alegría. El día de Cristo, ya como dice acá, se refiere al día de la venida de Cristo, ¿ya? Ese es el día del Señor. El Señor conoce todas las cosas, pero nosotros no. Pero Él nos muestra a nosotros su alegría, su gloria, y lo hace de una manera especial. Él ese día va a estar contento, va a estar feliz, porque por lo que Él murió, por lo que Él sufrió, o sea, nosotros los creyentes, ese día va a estar con nosotros. Por lo tanto, el día del Señor es el gran día de la venida de Cristo para reunirse con sus hijos. Amén. Hemos llegado al final de la lección, hermano, pero nos queda una parte también importante que se llama el momento misionero. Nuestra iglesia, y a través del mandato de Dios, vayan por el mundo y prediquen. Habemos muchos que no podemos ir hasta los lugares a predicar. Por lo tanto, aportamos algo para que otros que sí pueden vayan. Se llama el momento misionero. Y en esta ocasión nos vamos a ir a un lugar del mundo allá en la ventana 1040 que se llama Kuwait. Somos uno con los cristianos que sufren en Kuwait. Kuwait tiene una población de 4,3 millones de habitantes. Cristianos hay 500.013 habitantes. La religión predominante es el islamismo y también el cristianismo. Gobierna una monarquía constitucional. El líder se llama Amir Sabah al-Mahed al-Javed al-Sabah. Un poco largo el nombre, ¿ya? También nos dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos
y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. En Kuwait, la conversión del Islam a otra religión no se reconoce oficialmente y es probable de que esto conduzca a problemas legales en las condiciones personales y posesiones de propiedades. Los cristianos expatriados son relativamente libres de adorar, sin embargo, encontrar un lugar de culto es muy difícil. Los cristianos ex-musulmanes se enfrentan a discriminación, el acoso de sus familias, de las comunidades, intimidación por los grupos islámicos e incluso el monitoreo policial. Por eso piden, en ocasiones las autoridades detienen e interrogan a cristianos de Kuwait de origen musulmán. Es posible que se enfrenten a graves amenazas si siguen practicando su fe y sus reuniones con otros creyentes. Pídale a Dios que le dé audacia y perseverancia para que se mantengan firmes en Cristo. Esta gente necesita mucho de oración, hermano. El islamismo es uno de las religiones que realmente más gente mata en el mundo. Y muchos creyentes no son solamente maltratados de palabra, sino que de hecho, de acción. Los golpean, los apalean, esa es la verdad de las cosas. Algunos los entierran vivos, con medio cuerpo afuera, y enseguida los apalean, los meten presos y es más, también los asesinan, los matan. Dios conoce de todas estas cosas y sabe qué es lo que pasa ahí. Así que oremos por nuestros hermanos que van a ofrecer sus vidas por hablar del Evangelio. Usted, mi hermano, ha sufrido discriminación por el Evangelio. Lo han azotado, lo han golpeado, ha recibido algún maltrato. Si eso es así, oraremos por usted, pero usted especialmente debe orar para que Dios escuche su oración. Por eso le pido, acompáñeme, oremos al Señor por ello. Maravilloso Señor y buen Dios que estás en los cielos, le damos muchas gracias, Dios amado, por la lección de este día, como también por el momento misionero. Yo le pido, Señor amado, por las personas, Señor, que van en misiones a trabajar allá, ya que tienen que ir encubiertos, Señor, no pueden ir como misioneros, tienen que ir como profesionales, médicos, alguien de las Naciones Unidas o algún tipo de enfermería, algún título tener para poder ir disfrazado, porque como creyente no puede. Los matan, los ultrajan, son presos. Por eso, Padre, yo le pido por ellos, Señor, le pido su ayuda, su compañía. Permita que sean audaces, Señor, que tengan la gracia de poder hablar y que la gente entienda, Señor, de que usted es el único Dios, Padre. Que su Espíritu Santo obre en la vida de ellos, Señor, de los misioneros, como también, Señor, de las personas allá en esa parte del mundo. Yo le pido, Señor, que los que creen, los que lo aceptan a usted, Señor, también sean protegidos, Padre. Que su fe, Señor, no decaiga, todo lo contrario, sea más fuerte. De la misma forma como ocurría antiguamente allá en el circo romano, cuando echaban a los cristianos a los leones. Ellos no sentían dolor porque era grande el gozo que sentían de morir por su fe. Los leones los despedazaban, pero ellos cantaban, Señor,
Y al ver esto, mucha gente, Señor, creía en su palabra y se acercaban a usted. Por cada cristiano que moría, cientos se levantaban. Por eso, Señor, yo le pido también que pase lo mismo junto con ellos, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendíganos, guárdenos. Y a nosotros, Señor, denos la capacidad de entender, de comprender, de ayudar, de colaborar, ya sea con dinero y si no es así, con oración, constante, Señor, para estar orando por nuestros hermanos. Tu palabra nos dice que la fe del justo y la oración del justo puede mucho. Por ello, Padre, yo le pido su ayuda y su bendición. Muchas gracias. Gracias también por las personas que han escuchado este mensaje. Se lo agradezco en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Jesús.